Ahora sí, arrancamos, Ani. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Yo te he comentado y has participado en otras ocasiones. Este es un curso de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. La mayoría son muchachos y muchachas que están entre segundo y tercer año. Y este es un curso en donde tratamos de cubrir ciertos aspectos de la comunicación, comunicación social, el periodismo, también arrancamos con teorías, por ejemplo, pero tratamos de ver un poquito de todo. No hay tiempo para todo, pero la idea es que por lo menos tengan una visión general de la importancia de la comunicación en todas las profesiones y sobre todo en relaciones internacionales. Bueno, y a ustedes, muchachos y muchachas, les digo, ella se llama Ani Pérez, colega, además amiga, hacemos además un programa de radio cada 15 días en Radio Universidad de Costa Rica, Desayunos de Radio Universidad, ya tenemos bastante. ¿Cuánto tiempo, Ani, de hacer ese programa? Desde el 2013, creo. Por ahí, y siempre digo ad honorem, Sí. es Ah, un sí, hay que aporte, aclararlo. Hay hay que que aclararlo, aclararlo. claro. Exactamente. Y además, Ani, bueno, muchos años de experiencia. Ani trabajó en el periódico La Nación, también en la revista Rumbo, y ahora es la coordinadora del área de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Bueno, y Ani hoy nos va a tratar, porque es difícil verlo, puntuales sobre todo para estudiantes de relaciones internacionales, pero la idea es visualizar algunas herramientas del periodismo muy importantes y que ustedes puedan aplicarlas también en su labor profesional. Esa es la idea que tenemos a partir de este momento, así que le cedo ya el micrófono, la pantalla a Ani. Adelante, Ani, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yenani. Y lástima que no los puedo y las puedo ver para conocer mi audiencia y ahí empieza la charla, porque se trata de identificar, de conocer súper bien quién es el público. Quienes de ustedes vayan a trabajar en una institución tendrán que conocer los diferentes públicos internos que va a tener su comunicación, ya sea que sean el máximo jerarca o que sean una persona experta en algún tema. Siempre deben conocer al máximo todos los detalles de esa audiencia a la cual dirigen su mensaje. Eh, un detalle que no estaba en la presentación y que a mí me llena de orgullo es que fui una de las dos personas jefas de información de Noticias Repretel hace ya tantos años, y ver al chiquito ya tan grande caminando solo es una maravilla. ¿Por qué? Quiero dejarlo acá claro, porque Noticias Repretel ha conocido perfectamente bien su audiencia desde el nacimiento, y eso es parte del éxito de mantenerse. Ha habido muchas inversiones en radio, televisión y prensa que han sido un poco más efímeras, y algunos otros ni siquiera pasaron de ese valle de los 3 años. ¿Por qué? Porque hay que conocer muy bien a las audiencias. Entonces, Ani, solo sí, quería esa parte para no ajá, brincarme una parte que también es importante por ser ellos y ellas estudiantes de relaciones internacionales. Vos estuviste viviendo fuera de Costa sí, Rica mucho tiempo y eso, bueno, te da otra visión y también para que lo anotes porque terminamos las clases cuando tenemos invitados o invitadas dando una recomendación del perfil hoy en día en este caso, de una persona que está vinculada a relaciones internacionales, un internacionalista, pero también el profesional en general, lo que vos has visto también. Así que contanos un poquito brevemente ujú. dónde estuviste, que Bueno, a mí me parece muy interesante. hicimos un recorrido de una década por trabajo de mi esposo por varios países que incluyeron Ruanda, México, en Ciudad de México. Estuvimos en Filipinas y en Sri Lanka también. Y eso me llevó a varias conclusiones. La primera es que en cualquier lugar del mundo, dar los datos que se les pide es fundamental. Hay un montón de convenios internacionales y los países firman y firman y firman, pero se trata de realmente ejecutarlos. Y en el caso de la transparencia o del gobierno abierto, que no sea una transparencia solo activa de que el periodista o el ciudadano me pide una información
y hago el letargo de 9 días, 9 días y medio para responder que no puedo darle la información. Ustedes van a ser fuentes, entreguen la información, tenganla disponible en formatos editables en el momento que se les pida. Al poder le encanta el diálogo, el monólogo. A la prensa y a la ciudadanía lo que exigimos es diálogo, es le hago una pregunta y ustedes como fuente la responden. La mayoría de eso que llaman en relaciones públicas situaciones de crisis o manejo de crisis surgen por una pregunta de una persona periodista, por una pregunta de una persona ciudadana. Entonces, mi gran consejo es no oculten información. Si una persona periodista, si la prensa profesional les hace una investigación y les pide datos, entréguelo porque luego finalmente es peor. Eso es lo que quiero que repasemos. Y vamos de inmediato a compartir una información que yo espero que les pueda ser interesante. Voy a apagar mi cámara porque se me puede ir la señal. Ok. Lo fundamental es que el periodismo es una ciencia social y al igual que cualquier proceso que lleven ustedes a cabo, empieza por una pregunta. En este caso es una frase de Sarah Cohen, que es especialista en periodismo de datos y incluso les recomiendo si la pueden seguir. Toda historia que vale la pena siempre empieza por una idea, una pregunta o una observación. Es el método científico también. En periodismo, y eso es fundamental para que ustedes como futuras fuentes o futuros productores de mensajes institucionales lo comprendan, cómo pensamos los periodistas y cómo ejecutamos los periodistas desde esa idea, esa pregunta, esa observación para terminar en ese reportaje, en esa nota periodística, en esa entrevista, que a ustedes, espero que no, porque van a dar toda la información que se les pide, que a ustedes los pueda meter en algún problema. Arrancamos con nuestro leitmotiv. Y permítame ocultar este panel también. Ok. Ya eso lo vieron con la profesora. Estos son los principios de nuestro compromiso con las audiencias. Vamos a consultar fuentes confiables y muchos de ustedes y muchas obviamente van a ser voces expertas. Vamos a usar la verificación como el método central de lo que vayamos a preguntar. Tenemos un compromiso de equidistancia. Ya supongo que lo vieron en este curso, nadie habla de cosas como objetividad o eso porque que ni siquiera en la ciencia exacta existe, pero sí una equidistancia. Y también el fairness. El fairness le decimos nosotros a la equidad de que si yo menciono en una información a doña Yanani, yo estoy obligada a irle a pedir su versión de las cosas. Y el balance informativo se establece en que yo tengo que aportar un mínimo de 3, 4 fuentes y de diferentes puntos de vista. No se vale, como hace alguna gente que practica un tipo de comunicación que es activista, de, sí, claro, consultamos 5 fuentes, claro, pero todas del mismo lado. Eso no se vale. Nuestro compromiso fundamental con la precisión y la exactitud. Decir que más de la mitad de las embajadas tienen problemas presupuestarios, eso no es precisión, porque puede ser la mitad más uno o el 99%. Tenemos que intentar dar completitud a la nota, que no se nos quede las cosas colgando, los datos importantes de contexto y de antecedentes que le ayuden a la ciudadanía a entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista de ustedes también. Preparando informes, preparando información, den el contexto completo, porque de otra forma el mensaje queda trunco y vienen las confusiones. Debemos tener transparencia y eso es fundamental tanto a las fuentes institucionales o empresariales como para nosotros. Y por supuesto, el humanismo es la principal sombrilla. Entonces, ¿cuáles son los criterios que hacen que algo que ocurra sea noticia? Tiene que ver con la vida y muerte. Ese es el criterio fundamental cuando están en riesgo. Y ahora se incorpora el tema de la vida o muerte animal también. Obviamente la actualidad
el interés humano, porque repasemos lo del humanismo que acabamos de ver, es un principio fundamental, es la gran sombrilla y a nivel de estructura y normativa internacional también lo es. La proximidad, eso es muy sencillo y ustedes también manejan o van a manejar su función a partir de criterios geográficos. Cuanto más próximo es el hecho, va a ser más noticiable. Es más noticia lo que sucede en los países limítrofes que lo que sucede en otro lugar del mundo, a menos que lo que sucede en otro lugar del mundo, como un comportamiento de un embajador en otro lugar del mundo, es importante porque viene el siguiente, que es la relevancia o la prominencia de los personajes. No es igual que yo vaya caminando y me caiga en media calle, eso no tiene por qué ser noticia, pero si le sucede a un presidente, por supuesto que es noticia y Yenani se acordará durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez cuando haciendo una visita en un lugar de un puerto, me parece, se fundó una tabla y se fundó, se cayó. Eso, por supuesto, que es noticia. Todo lo vimos que le dio vuelta al mundo en redes sociales incluido, la avispa que se tragó también el expresidente Leo Guillermo Solís. Entonces, relevancia, prominencia, el impacto tiene que ver con la magnitud y la gravedad, la consecuencia que va a tener. Por eso los desastres que vienen más adelante, pero es importantísimo. El impacto que tiene un nuevo impuesto, la magnitud de un desastre o de una epidemia como esto que tenemos, la gravedad de una situación. El conflicto, aunque a las fuentes políticas e institucionales no les guste y empresariales, claro que también es un criterio de noticiabilidad. Y lo veremos algunos ejemplos más adelante. ¿Por qué? Porque una fuente dice, vamos a pedir una certificación de esta y esta manera sobre vacunas. Otra fuente del mismo gobierno central o de afuera dice, ah, no, es que no es necesario. En medio, ¿quién está? Y es el compromiso de la prensa, están las audiencias. Entonces, eso es un criterio de noticiabilidad. Por supuesto que lo inédito en el sentido de que yo agarre bases de datos y logre fundir y hacer procesos matemáticos y crear conocimiento, eso es inédito. Ahí hay noticia también. Los desplazamientos, y lo vemos en materia internacional, por supuesto que son importantísimos. Pero también la emoción, el suspenso, la rareza, el humor son criterios de noticiabilidad. No podemos dar solo un tipo de información. Ahora, ¿qué tipo de información? Cada uno de ustedes, como futuros funcionarios, embajadores, etcétera, tienen que tener muy claro quién es el emisor y quién es la audiencia, porque eso va a determinar el enfoque, los códigos que se utilizan para el mensaje, el soporte que se va a usar y el formato también. Cuando hacemos clases de periodismo, yo le digo al estudiantado, tomen en cuenta que cuando se es joven, y algunos otras personas mayores, pero que viven en otro, digamos, marco de quintil, eh, pierden de vista datos tan importantes como el siguiente. Pretenden hacer un mensaje institucional con un video lleno de malabares técnicos o una cosa interactiva muy complicada y se les olvida que el 71% de los costarricenses, de quienes tenemos teléfono celular, usamos un prepago. Es decir, usted no le puede pretender que esa ciudadanía que apenas tiene para comer porque está siendo afectada por el desempleo, la pobreza, el hacinamiento y la enfermedad, vaya a gastar los 100 colones de datos que le quedan para ver un videíto institucional. ¿Okay? Eso lo echamos nosotros en Perenza para nuestro saco, pero que también lo tienen que echar para el suyo las instituciones y las empresas. Bueno, este es en super versión resumida el método que utilizamos. Tiene una parte que por eso es la base de la pirámide, que es la más difícil y tiene que ver con hacer el pre-reporteo que nos ayuda a determinar cuáles son las necesidades informativas de interés público que vamos a satisfacer a nuestra audiencia. Eso va del análisis de una idea a hacer un mapeo temático,
para llegar al enfoque, empezar a hacer el mapeo de las fuentes y de los insumos, inicia el proceso de verificación y los ajustes necesarios. Y luego está ya la recolección, el ir al campo a recolectar los materiales, los insumos que ocupamos, las declaraciones, los informes, las estadísticas, etcétera, hacer el diseño de publicación y la divulgación. Antes quedaba como sin la parte de arriba de la pirámide, que es la fundamental porque es la visible. Ahora, en periodismo electrónico ya mezclado con el digital, eso es fundamental, porque es la forma en que mido o miden mis jefes cómo estoy satisfaciendo las necesidades de esa audiencia. No se trata ni para una institución, ni para una empresa, ni para un medio de prensa de publicar lo que yo quiero. La comunicación colectiva, la mass communication, la comunicación masiva, se hace para satisfacer las necesidades informativas de audiencias específicas. La comunicación de autor, que es esa del artista, de que pinta un cuadro y dice la verdad, a mí no me interesa si la gente le gusta o no, o lo que piense, o la persona que escribe y escribe su novela y dice, no me importa lo que yo lo hice para expresarme yo, eso es comunicación de autor. Eso no tiene que ver con el trabajo que hacemos ni la prensa ni las instituciones o, u organizaciones de todo tipo. Este es un típico mapeo general que se subdivide en subtemas para los cuales generamos preguntas y de repente, por eso lo puse aquí, mi reportaje se centra en esta parte, pero yo no puedo empezar a trabajar desde aquí. Tengo que saber cuál es el estado de la cuestión. Vean que no difiere en nada de cualquier trabajo científico. Después de muchos años, este proceso se hace mental, como el pianista que toca, que ya no necesita estar viendo la partitura. Pero se los muestro de esta manera, con fines pedagógicos, como hago con mi estudiantado, para entender por qué. Si yo no entiendo este marco en el que trabajo, puedo terminar inventando el agua tibia. Es decir, ya está resuelto el tema y eso no se puede hacer. Cuando se trata de instituciones que hacen grandes campañas o grandes programas sin hacer un análisis, un mapeo temático de o un estado de la situación, estamos hablando de dinero público perdido. Es ahí donde entramos a a preguntarles a ustedes si se les puede crear una crisis. ¿Qué necesita saber mi audiencia, pero también qué querría saber? Y si es un tema muy manido, ensayar nuevos ángulos de información. Las fuentes, esto como en todo proceso científico, hay que seleccionarlas, jerarquizarlas y relacionarlas. Y desde nuestro punto de vista hay por lo menos dos orígenes. Uno, cuando la fuente busca a la prensa, y estamos hablando de todos los comunicados, boletines, etcétera, documentos, pueden ser informes que nos mandan las fuentes institucionales, organizacionales, etcétera. Puede ser oferta de entrevistas o temas, que es un típico caso al cual nos enfrentamos, pero pueden también ser las filtraciones y pueden ser también los testimonios. ¿Ok? Y también la prensa, los periodistas buscamos a las fuentes pidiéndoles documentos, pidiéndoles datos, pidiéndole acceso a personas, testimonios, expertos, etcétera. Desde el punto de vista, digamos, jurídico, pueden ser públicas y privadas, pueden ser geográfico, pueden ser nacionales, internacionales o regionales. Las rutas del enfoque tenemos dos métodos de aproximación o de observación a la realidad. El de Marshall McLuhan, que quizá lo han repasado en algunos elementos con Yenane, y el más utilizado, que es el método de Kipling, que parte de esas 5 preguntas, pero en realidad son muchísimas más. ¿Por qué? Porque cuando una persona periodista dice, ¿quién autorizó eso? Tiene que preguntarse necesariamente, ¿y quién no podía? ¿O quién debía? ¿Qué acción tomó esa persona en la embajada? ¿Qué, qué debió tomar como acción y no lo hizo? ¿Dónde? Pero ¿dónde no? ¿Cuándo sucedió eso?
cuándo debió haber sucedido. En fin, esto se multiplica por muchísimas más, a lo cual la prensa asumimos dos nuevos escenarios. ¿Qué pasa si cambian estas circunstancias, que es parte del análisis y las proyecciones, igual que se usan en estadística? ¿Y qué pasó con? Y ahí es fundamental y a las fuentes institucionales no les gusta que nosotros lo hagamos y es parte inherente de la esencia de periodistas. ¿Qué pasó con la promesa que usted hizo pública hace un año de que el puente se iba a inaugurar hoy? Eso es fundamental para nosotros. Ok. Entonces tenemos todas las combinaciones de preguntas, cuánto cuesta, en fin, qué sigue. A partir de otra se aprobó, entramos a OCDE. Ok, ahora, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Eso es, por supuesto, que es de un enorme interés periodístico. Este es un clásico de Bogart, que era editor del New York Sun. Cuando un perro muerde a un hombre no es noticia, pero esto ocurre muy a menudo. Pero si un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia. Entonces vamos a repasar unos cuantos ejemplos de este tipo de noticias para que ustedes entiendan. Lo otro es que a la hora de producir mensajes institucionales o como ustedes quieran, hay que entender el nuevo contexto del digital. Hasta antes del digital, el impreso tenía texto e imagen, nada más. Y todos ustedes recordarán ver a su abuelito sentado leyendo un periódico diario. Tenía texto y tenía imagen, punto. ¿Ok? Con la era digital tiene audio y bueno, no se los puedo mostrar ahora porque no hay tiempo, pero también tiene interactividad, aunque no lo crean. Y se están haciendo muchas cosas muy, muy interesantes a partir de la interactividad que se le puede incluir a impresos, al papel. El radiofónico tenía texto porque era leído, era voz, expresión verbal y tenía audio, pero no tenía imagen, ¿ok? Texto escrito, por eso le puse que no, pero lo tenía oral en el audio. En el digital también lo tiene. E incluso hay podcasts que se están haciendo con una activación multilingüe para que el podcast está en Swahili, pero usted lo escucha en español. El audiovisual no tenía el texto escrito como escrito y tenía solo imagen y audio y ahora, por supuesto, tenía texto también en las pantallitas, ¿verdad? Pero no escrito como para leer como texto. En digital, y ustedes lo ven en todas las notas web, ya tiene. El digital lo tiene todo. Entonces, antes se trabajaba para llenar el periódico del día siguiente, o el semanario, o el mensual. Ahora trabajamos en tiempo real. Y ahí están los algoritmos que castigan si no hay una producción suficiente. Ahí se me quedó ahí un poco así. Lo fundamental es, digamos, como estructura básica para el periodismo escrito, que es el que más se usa, digamos, la versión que usan, y subrayo la palabra versión que usan en los comunicados, es que la idea central de lo que nos van a comunicar esté en ese cuerpo titular, que puede tener un subtítulo, un cuerpo titular y una o dos, lo que llamamos bajadas, que son ideas que no repiten ni el título ni el subtítulo, que le aportan, ¿ok? Lo que llamamos lead o entradilla o encabezado en radio o en tele explica la idea de ese título, pero pegadito. En radio y tele es más fundido, es una sola idea más larga. El cuerpo está organizado en forma jerárquica o de relevancia, al cual se le incluyen los testimonios, etcétera, se le incluyen los datos de contexto que sean relevantes y también, por supuesto, los antecedentes. Que sea en voz activa. La voz pasiva no nos comunica la acción, ¿ok? Y que lleven la estructura que ustedes aprendieron en escuela, sujeto, verbo y predicado. Hay que evitar las subordinaciones, los adverbios en mente, todas las redundancias, escribir corto, máximo 3 oraciones por párrafo, ser muy precisos y en web, cómo cuesta que las instituciones, organizaciones e incluso alguna parte de la prensa que no es profesional, que no lo sabe, sigue usando hoy en la mañana tal
No, pues si la persona lo estamos escribiendo para web, eso lo va a leer a alguien mañana y se va a confundir. ¿Ok? Entonces, no, el proyecto no se aprobó hoy en la mañana, este día es 9 de junio. ¿Ok? Igual la precisión de subir o bajar 50%, no, el 50% es uno cada dos personas. Siempre hay una forma más sencilla y el uso de la producción verbal, escrita y oral, institucional y académica es simplemente compleja y hay que bajar esas barreras, esos muros de comunicación que establecen las organizaciones con sus públicos. Por eso la gente sigue recurriendo a la prensa, porque la prensa es la gran experta en tomar información que es muy compleja y muy voluminosa y traducirla al lenguaje, al código, al formato y al soporte que su audiencia comprende. Ese es el gran clic. Bueno, veamos. ¿Quién? Cuando ya vimos los criterios de noticiabilidad, ¿ok? Entonces, cuando alguien es prominente, por supuesto que será importante quién, pero puede haber grupos también de personas que se convierten en lo fundamental. Entonces, si nos guiamos por una guía muy básica de ese modelo de Kipling, podemos reconocer de inmediato cuando lo importante es si el ministro hizo tal cosa o el presidente o no lo es así. Entonces, bueno, esto es un caso típico que tiende a predominar porque expresa la acción noticiosa del protagonista en la voz activa. El quién como protagonista de la acción también se refiere a organizaciones, ¿verdad? Cuando decimos unión de cámaras tal y tal cosa. ¿Ok? Rápidamente, este es otro ejemplo de quién. Lo que vieron arriba de Bogart era algo que se decía y se volvió este, como apotegma casi en la prensa estadounidense. Bueno, esto sucedió efectivamente. De hecho, al de la derecha, ¿verdad? Y lamentable, ¿verdad? En el caso de la derecha ya había sucedido en el 2007, por lo menos un reporte en China. Este caso es del 2018. También el quién se puede referir a una persona desconocida, como es el caso de la izquierda, que se vuelve relevante eh, también por el hecho, ¿verdad? Estábamos empezando la pandemia, que una señora de 113 años sobrevivió al coronavirus, realmente era noticia. Ok, tenemos el qué, que es el que definitivamente es la segunda pregunta más frecuente porque va directo al hecho noticioso y responde a la audiencia la pregunta que se hace todo el tiempo y está investigado por el Instituto Reuters todos los años. ¿Qué piden las audiencias de la prensa? Pide que le cuenten primero qué está pasando. ¿Ok? Entonces, el qué es una pregunta fundamental. ¿Dónde? Dependiendo de la noticia, el lugar es relevante y si ustedes revisan los sitios web de noticias de agencia o de grandes medios con secciones internacionales, el donde predominan los enfoques y títulos porque le permite a sus clientes y audiencias internacionales identificar su proximidad geográfica. ¿Ok? Cuando algo sucede en Los Ángeles, me interesará a mí si vivo en Los Ángeles, pero también si tengo parientes en Los Ángeles. ¿Ok? El minuto a minuto de Rusia, bueno, por supuesto, los temas de salud en esta pandemia han sido fundamentales en estos casos. El dónde también es fundamental en medios regionales. ¿Por qué? Porque es parte de ese servicio informativo a la audiencia. Esto que está pasando entre nosotros, aquí en Ostional, aquí en Playa del Coco, aquí en San Luis de Florencia. Y esto muchas de las organizaciones lo pasan por alto cuando hacen informaciones de tipo general, como que fueran de interés para todo el país, en lugar de segmentarlo por audiencias, que es fundamental. El cuándo. ¿Cuándo es importante? El ya, esta noche, el lunes, mañana, a partir de medianoche, cuando nos asustan, digamos,
los datos de Arecepte, que viene otro y hay que seguir corriendo a la gasolinera. Es súper importante como servicio a las audiencias. El cómo también. Cómo la gente se pregunta, ¿cómo puedo hacer para certificar que me vacuné en el extranjero? ¿Cómo puedo hacer para obtener una certificación de que me vacuné aquí, pero voy para el extranjero? ¿Cómo obtener, y fue típico el año pasado, el bono proteger? ¿Cómo puedo participar en un concurso del Instituto de Servicio Exterior? Etcétera, 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 etcétera. Eso es parte también fundamental del periodismo porque es periodismo de servicio. ¿Ok? Ahora veamos unos ejemplos de origen, de fuente y cómo la prensa no publica. El sueño probable de toda organización pública y también imagino que privada es que sus encargados de prensa redacten comunicados y que tal cual se publique. Eso en manos de la prensa profesional no debe suceder. Y aquí tienen un ejemplo de un comunicado, el de la izquierda, que tenía un título alegre, positivo, que celebraba, que retomaba lectura de consumo, y una persona periodista, un medio que dijo, oh, aquí, un momentito, hay que practicar el método, hacer la verificación, buscar testimonios, buscar el balance informativo, porque los comunicados normalmente pueden traer 7 fuentes, pero todas del mismo lado. Todas aplauden lo que hace la organización. La labor de la prensa profesional es hacer el contraste y siempre tendrán las instituciones que responder a eso. En realidad no era un acto festivo, sino que no revisaban los medidores y por eso se hace una estimación de tarifas. Ahí, ¿qué hay? Hay conflicto como criterio de noticiabilidad y hay impacto. Esto fue un gran tema el año pasado que afectó a muchas, muchas familias. Vamos a ver otros ejemplos. Una parte dice que sí, la otra aplicando el método periodístico de ir a verificar y contrastar las fuentes, se da cuenta de que no era, no era así una información tan festiva, tan positiva, tal vez para la fuente, pero había más por detrás. ¿Ok? Eh, las fuentes policiales, y esto está clarísimo, tampoco, no por ser una fuente policial, nadie es infalible. Hay que verificar cada fuente, analizarlo, por lo menos de nuestra parte. ¿Ok? La otra gran fuente que proviene del sector público-privado son los informes. Y durante esta época de pandemia han llovido los informes, entonces hay que ir a verificar si ese instituto que dice que se publicó en algún lado, ver cuán serio es, cómo está respaldado, si puedo conseguir acceso a los investigadores, a las personas que investigaron. eh, ya ven ustedes lo que viene sucediendo, sobre todo en el último mes, con el tema de que OMS dijo que no, y el grupo de científicos finalmente dijo, ah, no, no, un momentito, es que el informe no aporta las evidencias necesarias para decir que no. Hay que volver a insistir y revisar. Entonces, no hay fuentes infalibles y no hay gente que tenga la última palabra. Pero en ciencia tampoco. Vean un caso tan seriosísimo y de gran impacto como este del origen de este virus, que tampoco hay una última palabra. No la tiene la gran organización que se suponía que tenga. Y luego está el tema de que no hay nadie que pueda evitar ser investigada. Y hace menos de un mes, una colega de la agencia AP publicó que ha hecho investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y físicas a poblaciones en África, donde han estado organizaciones multilaterales como OMS, como Cascos Azules, etcétera, que han cometido abusos. Es decir, no hay nadie que sea intocable en ningún lugar. Pero los informes son una buena medida.
Obviamente, lo ideal sería que las personas que elaboren esos informes sepan usar un criterio más adecuado a la gente. Un informe tampoco, la prensa lo agarra y lo reproduce tal cual. Esa no es la función de la prensa. La función de la prensa es tomar el informe y decir, ok, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo llegaron a las conclusiones? Primero, vigilar la legitimidad del informe y luego buscar los ángulos que puedan satisfacer las necesidades informativas de esa audiencia específica. ¿Ok? Tenemos un robusto, yo creo que un robusto cuerpo de bases de datos públicas en las cuales cada vez más periodistas y medios profesionales están buscando los temas. Y estoy hablando de SICOP, estoy hablando de las bases de datos de la Contraloría, también los productos que hace ARECEP, en fin, hay una serie de bases a las que estamos ya recurriendo. Y yo creo que sería más o menos, sí. Yo no sé si habrá preguntas, Yanani. No, mira, me parece muy bien y también sirve, y yo voy a recalcar eso porque incluso en el último quiz que hicimos, repasamos las orientaciones de opinión pública, pero también repasamos em, a partir de un tweet criterios de noticiabilidad. Entonces es importante y además que me sirve un poco la comparación que vos hacías con los comunicados de prensa, por una parte, que a la hora de plantear un comunicado de prensa, a la hora de estructurar una información, ¿qué se toma en cuenta? Es decir, la estructura viene siendo parecido a una información que vemos en la prensa profesional, pero por otro lado, bueno, está el hecho de que a partir de un comunicado de prensa ahí tenemos una visión de algo que se quiere comunicar, ¿verdad? Una sola visión. Pero sí, como estructura nos sirve también y es importante. Ahora, para cerrar, lo que te decía que nos interesa conocer, una recomendación, tomando en cuenta la importancia de la comunicación como eje transversal en las ciencias sociales, por así decirlo, en actividades. Y nosotros hemos establecido también puntos de unión entre relaciones internacionales, periodismo y comunicación, con la información como insumo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo visualizas un profesional hoy en día? ¿Y cuáles son esas herramientas importantes que hay que tener a la par? Pues básicamente conocer la institución en la que están, conocer absolutamente todo. No se vale recurrir a un funcionario o una persona funcionaria que intente dar declaraciones y no sabe el marco jurídico donde está. Primero, alto conocimiento del contexto donde está para que pueda proveer de información, ya sea como fuente que está produciendo mensajes o respondiendo a las preguntas de la prensa. Y luego, conocimiento de la audiencia a la que le está preparando ese mensaje. Obviamente, una institución no va a hacer balance informativo porque está fuera de sus funciones, pero sí se esperaría que a los cuestionamientos o las preguntas ciudadanas o de la prensa profesional sea tenga el talante para aceptar los errores y reconocer cuando ha habido fallas y no insistir en falsas excusas o tapar o tratar de insinuar que es un problema de comprensión de la prensa o de la ciudadanía. Eso no. Así es que, digamos, como herramienta, la fundamental es la transparencia. Y Uh eso -huh. se los dije al principio como estrategia. Si se apegan a la estrategia de la transparencia, tanto la pasiva como la activa, eh, sin duda tendrán mucho mejor, mayor fluidez en sus mensajes hacia la prensa y también hacia sus públicos internos y externos. También el hecho, y lo tomo ahí, la transparencia lo tomo como tal, el hecho de tener claro que incluso para estrategia, porque ellos y ellas van a utilizar la información para establecer estrategias. En el caso de los periodistas y las periodistas, la llevamos al público, pero en el caso del internacionalista muchas veces es para estrategia. Y en esa estrategia también
la transparencia es importante, el prepararse es importante, el ver todas las visiones para hacer un informe, también para establecer un camino, y están elaborando un trabajo desde esa perspectiva. Ellos están trabajando con noticias falsas, con posturas, que es diferente a noticias falsas, ¿verdad? Hay posturas que pueden ser contrarias, pero que no son falsas, entonces ellos trabajan con eso y buscan un formato, cualquier formato, puede ser un informe a la hora de escribir, pero es enfatizar la importancia de que uno puede tener una opinión y uno puede plantear, esta es mi opinión, pero cuando uno trabaja en estrategia, uno tiene que conocer todo lo que hay alrededor para poder marcar un camino, para poder decir, bueno, vamos por aquí o vamos por allá. Entonces, todos esos elementos, aunque ellos estén en una institución, en una ONG, en una empresa, y les interese ubicar una idea, una opinión, punto de vista, no pueden perder en ese estudio y en ese camino todo el resto, porque si no, Ah, no hay forma de incluso responder en situaciones de crisis, responder también en otras situaciones a la hora hasta de presentar una postura, ¿verdad? Todas esas herramientas de la comunicación, del periodismo, le sirven al internacionalista. Importante que lo tengan claro porque si no, la solidez en su desempeño, pues no la vamos a ver. Ahí tal vez para cerrar una recomendación en ese sentido. bueno, me parece que la evolución que ha mostrado la política en los últimos 15 años ha encaminado cada vez más a los y las estudiantes y profesionales de las ciencias políticas y también de el área internacional y de cualquier otra, hacia una fusión en lo que han llamado comunicación o mercado político, que permite entonces hacer un benchmarking, establecer en la estrategia sus objetivos de mensajes, hacer un benchmarking de qué otra gente está compitiendo sobre la misma idea y luego establecer cómo llegarle, cómo alcanzar a esas audiencias, fundamentalmente ahora digitales, por los diferentes canales, puede ser incluso presencial, cuando hacen sus estrategias de relaciones públicas. Entonces, cada vez más esa área que llaman, que antes eran exclusivamente y separado relaciones públicas, ahora y ciencias políticas y esta parte de internacional, ahora está en una zona de confluencia con el mercadeo y ya se habla perfectamente de mercadeo político en que las ideas como los servicios y los productos necesitan estrategias para ser colocadas y vendidas. Así es que yo imagino que eso va a ser muy interesante si empiezan a investigarlo, porque es como se hacen las cosas ahora. Ani, otra cosa, recomendaciones de lecturas. Nosotros, vos también nos habías facilitado algunas lecturas tuyas. Hay algunos artículos también relacionados con noticias falsas, más agenda periodística para contrarrestar noticias falsas. Uno de los artículos. ¿Qué Ujú. otros puntualmente recomendás para este tema de noticias o de informaciones falsas? Yo sé Mm, que te gusta decir más informaciones falsas, porque son informaciones es falsas. exacto, o desinformación. No, básicamente es que se publica mucho a diario, pero pueden revisar todos los materiales respectivos y las recientes investigaciones del Instituto Reuters. E incluso ahí está una colega costarricense que es Amy Rose, la que está ahora como investigadora, que está doctorando en, en Reino Unido y está participando en el instituto. Entonces, es muy interesante ver el comportamiento de las audiencias y ahora ya tenemos que hablar de que no existe, no es que una persona se inventa una noticia y la tira a WhatsApp. No era culpa de la tía o el tío, es simplemente toda una industria que tiene que ver con esto mismo. Hace, ¿qué sería? Mes y medio, la Fiscalía de Nueva York logró terminar la investigación para llevarla a causa de un grupo de telecom, de empresas de transnacionales, es decir, de gran volumen en Estados Unidos, le pagaron a agencias
de comunicación, de relaciones públicas y publicidad, y estas agencias contrataron a otra gente y produjeron, creo que eran, no sé, poniéndole bajito, 18 millones de mensajes a los diputados, a los congresistas, pidiéndoles no aprobar una norma. El lobby debe ser expuesto, transparentado y debe tener una regulación. Entonces, cuando la gente habla de desinformación, no es la tía el WhatsApp que se lo inventó. Ya estamos hablando de toda una estructura de una industria que produce ese tipo de informaciones para beneficiar una causa o la otra. Entonces, sí, leer mucho más sobre el tema para que se puedan proteger, porque o un día será Trump, pero el siguiente día puede ser una persona funcionaria o puede ser una institución o puede ser cualquiera, porque estos son sicarios cibernéticos que venden simplemente unos programitas que logran colocar 50 millones o 50,000 tweets por día en el sector, en el segmento de audiencia que realmente les interesa llegar. Y una vez sembrada la duda, ahí sí que es mucho esfuerzo, transparencia para hacer cambiar a la gente de ideas. Bien, muchísimas gracias. Del instituto, para recordarle también a los y las estudiantes que del Instituto Reuters, nosotros y de la Universidad de Oxford, compartí yo algunos datos y les recomendé el reporte anual digital de noticias, que lo hacen anualmente y que incluso yo hice una investigación en la Escuela de Relaciones Internacionales vinculada a esto. Les voy a pasar el último enlace para que también lo revisen. Ani, muchísimas gracias. Con Muchas mucho gusto. gracias. Y bueno, hasta una próxima. Gracias, chicos y chicas. Ahí les dejo también el resto de la clase. Gracias. Chao.